El mensaje de hoy lo hemos llamado esforzados y valientes, confiando y obedeciendo a nuestro Dios. Pues es un título que nos llama a esperanza, pero también a un reto. Esforzados y valientes. Valientes, confiando y obedeciendo. Son palabras, verbos, todos de acción, pero que demandan de nosotros verdaderamente un esfuerzo a aquello que razonamos muchas veces y no aceptamos. Entonces vamos a ver qué es lo que nos enseña el Señor a través de este capítulo 1 de Josué. Dios desea usarnos a cada uno de aquellos que hemos llegado y lo hemos buscado a Él de todo corazón. Pero bueno, esto no es una novedad, todos ustedes lo saben. Ustedes saben que Dios tiene un plan para sus vidas. Lo que es más importante, un propósito definido para su vida. Para cada uno de ustedes. Para cada uno de aquellos que nos llamamos hijos de Dios. Pero, por lo general, cuando sabemos que Dios desea usarnos, surge un problema. ¿Cuál es el problema que surge? Muchas veces nos da temor y perdemos confianza en Dios. La verdad es que no le creemos. No le creemos cuando nos dice que sin importar nuestras capacidades o incapacidades, Él realmente podrá usarnos y nos dará todo lo necesario para que confiemos en Él y para que lo obedezcamos. Si realmente confiamos en Él y lo obedecemos, tendremos todo lo que necesitamos para conquistar cualquier empresa en que nos vayamos a aventurar en el sentido de explorar, porque esa es la guía de Dios. Ahora, ser valientes, verdaderamente ser valientes y tener plena confianza en Dios, a veces es difícil. Es un poco más fácil cuando hay una muy buena motivación y sabemos que otros nos están apoyando y que están a nuestro lado. La verdad es que todos queremos ser valientes, usted y yo, todos queremos ser valientes, todos queremos confiar en Dios, todos queremos creerle a Dios. Algunos son más valientes que otros, pero sin embargo, ¿quién es la persona más valiente? La persona más valiente es aquella que se siente apoyada y fortalecida por Dios porque confía en Él, porque le cree a Él y decide obedecerle. Y decide obedecerle. Quiero contarles una pequeña historia. Algunos de ustedes conocen o al menos han visto una imagen del Coliseo de Roma. El Coliseo de Roma fue construido, fue dirigido por un arquitecto griego. No se sabe exactamente el nombre, pero sí era un arquitecto griego. Hizo su inauguración allá por los años 80. Fue un gran evento, un evento gigantesco, hermoso. Imagínense, decenas de miles de personas en aquel tiempo, donde la población era muy baja, decenas de miles de personas estaban en ese majestuoso edificio. Estamos aquí, dijo el emperador, que estaba en su lugar prominente, para inaugurar el Coliseo y para honrar al genio, al arquitecto que ha sabido dar forma a este grandioso edificio. Él
arquitecto estaba no muy lejos del emperador. Y sigue diciendo el emperador, la fiesta empezará entregando a algunos de esos llamados cristianos a los leones. En el acto algunos cristianos salieron a la arena y la multitud prorrumpió con grandes gritos, expresando rechazo hacia los cristianos, hacia aquellos fieles testigos de Cristo que estaban ahí porque eran valientes y habían confesado creer en Jesucristo como su Salvador, como su mayor autoridad y no el emperador. Lo que nadie sabía es que el arquitecto se había convertido a Jesucristo y amaba a Jesucristo, habiéndolo aceptado como su Salvador. Y ahora estaba allí a unos pocos metros en un lugar de alta posición, viendo a sus hermanos en la fe, testificando el nombre de Jesús y a punto de morir por su Salvador. Qué gran dilema, qué terrible situación. Él se había convertido a Cristo y profesaba amor a Cristo. Hacía poco había llegado a ser un cristiano. Pero en ese momento, ¿qué iba a hacer? En ese momento, perdón, podía guardar silencio y salvar su vida y salir como un gran héroe. Pero tendría el valor de confesar que él en verdad era un cristiano también. En esos segundos, este hombre tuvo una lucha tremenda, pero tomó una determinación. Se puso de pie, se puso de pie con un impulso irresistible que probablemente el Espíritu Santo le dio y gritó: yo también soy cristiano. Aquellas miles de voces guardaron silencio absoluto por un momento y quedaron estupefactas, quedaron impactadas. Como aquel que estaban agasajando se levanta y dice: yo también soy cristiano. Después de unos segundos, la maldad se desbordó, el odio, guiado por Satanás, se desbordó. Un torrente de crueldad hizo que de inmediato fueran donde estaba el arquitecto, lo tomaran y lo llevaran a la arena, donde murió junto con sus hermanos. Qué increíble historia, pero qué maravilloso. Qué maravilloso estar dispuesto, al igual que lo hizo Moisés, a dejar la posición de este mundo, a dejar toda la comodidad y morir por Cristo. Quizá hoy aquí en América, donde nosotros vivimos, esto no es necesario. Y sin embargo, vemos conforme pasan los días y escuchamos las noticias, cómo se requiere más valentía de aquellos que nos llamamos cristianos y que cada vez estamos siendo más asediados por el mundo, por aquellos que gobiernan y son usados por el enemigo de las almas, por el enemigo de Dios, para querer detener el avance de la voluntad de Dios. El mensaje de hoy y el centro, la esencia, la verdad central de este capítulo es la siguiente. Se las voy a decir. Dijo Dios a Josué: prepárate, es hora de poseer la tierra que les prometí.
Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te desampararé ni te dejaré. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. No te apartes de mis mandamientos. Medítalos, obedécelos y entonces prosperarás y todo te saldrá bien. Esta es la verdad que nos quiere transmitir el Señor en su palabra a través de este versículo. Y vamos a irlo desarrollando poquito a poco. En los primeros 4 versículos, Dios nos llama a una lucha contra la incredulidad y el temor. Dios nos llama a una lucha contra la incredulidad y el temor. Y podemos entender muy bien esto en la circunstancia que el mundo se encuentra hoy. Con la pandemia que nos afecta el día de hoy, hay mucha gente que tiene temor y que ha perdido su confianza en Dios. Dios dijo, mi siervo Moisés ha muerto. Eso es lo que le dicen los versículos 1 y 2. Mi siervo Moisés ha muerto. ¿Estaba José atemorizado, aún siendo un gran líder espiritual, aún siendo un valiente guerrero? ¿Estaba atemorizado? Pues claro que estaba atemorizado. Josué tenía miedo. Porque nosotros, usted y yo, muchas veces tenemos miedo y es normal en los humanos estar atemorizados. Dios le estaba diciendo, Moisés murió y ahora Josué, tú debes reemplazarlo. Tú debes de reemplazarlo. Imagínense lo que significa esto. Sobre todo cuando en los últimos versículos de Deuteronomio se había escrito lo siguiente, mi siervo Moisés, nadie ha demostrado jamás tener un poder tan extraordinario, ni ha sido capaz de realizar las proezas, las grandezas que hizo Moisés ante todo Israel. Esa era la carta de presentación de Moisés. Nadie había hecho lo que él había hecho. Y ahora Josué tenía que sustituirlo. Josué fue el discípulo de Moisés. Moisés nos da una gran enseñanza en eso. También preparó a un discípulo, a alguien, a un líder que siguiera después cuando él no estaba. Pero ese discípulo de Moisés, ese que debía seguir los pasos de Moisés, tenía una carga gigantesca. Lo estarían comparando a él. Moisés siempre sería la sombra de él. También le dijo el Señor, habían 2 razones por las que Moisés estaba muy temeroso, Josué estaba muy temeroso, porque debía sustituir al gran maestro, al gran Moisés. Y segundo, porque debía cruzar el Jordán y conquistar la tierra prometida. Dios le estaba diciendo, quiero que usted, Josué, tome posesión de la tierra que les he prometido. Sin embargo, tienes que saber que esa tierra está llena de enemigos. Son naciones enemigas, todas muy fuertes y mucho más numerosas que ustedes. Y entonces, ¿por qué iba a tener miedo Moisés? Imagínense a Moisés con el pueblo de Dios ahí, al lado este del río Jordán, con un grupo de gente que durante 40 años había vagado por el desierto y que durante esos 40 años no dejó de quejarse, de lamentarse, de criticar a sus líderes, de casi querer destituir a Moisés en más de una ocasión. Y el Señor le dice, sí, con esta gente, vaya, cruce el Jordán y conquiste esas naciones enemigas poderosas y muy numerosas. Vaya, marche hacia adelante. Tremenda tarea. Qué reto más grande. Y ahí está Josué. Josué tenía una
tarea gigantesca delante de él. Pero en este pasaje Dios le da instrucciones para desarrollar su valentía y para aumentar su confianza en él, en Dios. Usted y yo necesitamos también estos principios, estas instrucciones que el Señor le da a Josué. ¿Para qué? Para que nosotros también podamos saber que Dios está con nosotros y que cuando usted sepa lo que Dios quiere que haga en su vida, y estoy seguro que la gran mayoría de ustedes saben lo que Dios quiere que ustedes hagan. Dios nos creó con un propósito de amarlo a Él sobre todas las cosas y de amar al prójimo. Ese es el gran propósito y cada uno de nosotros debe encontrar la misión, la forma de cómo cumplir ese propósito. Pero de repente usted no tiene suficiente valor y fortaleza para hacerlo. Y eso es normal. Porque son muchos los retos, el mundo está lleno de enemigos más grandes y más poderosos que nosotros. Y sin embargo diremos esta mañana que si usted sigue las instrucciones del Señor, si usted sigue los principios y las enseñanzas del Señor, no va a tener ningún problema en vencer. Créale y confíe a Él, al Dios omnipotente, al Dios todopoderoso. Créale, confíe en Él y venza su incredulidad y su temor. Ese es el reto, ese es el mensaje. La incredulidad nos hace darle la espalda a Dios. Eso es tremendo, queridos hermanos y amigos. La incredulidad nos hace darle la espalda a Dios y nos impide apropiarnos y disfrutar de las bendiciones que Él tiene para nosotros. Nos lleva a depender, eso es de lo más terrible, la incredulidad nos lleva a depender de la circunstancia y de nuestras propias fuerzas. O sea, cuando nosotros no creemos verdaderamente en Dios, dependemos de lo que ocurra alrededor nuestro y de la poca, mucha fuercita que nosotros tengamos. Pero la buena noticia en esta mañana es que la incredulidad es una elección. Una elección. Usted decide si le cree verdaderamente a Dios o si le cree a sus dudas y a sus temores. Es una elección, nosotros podemos decidir a quién creemos, a Dios o a nuestros temores, a Dios o a nuestros miedos. Es normal sentir duda y temor, pero justamente cuando sentimos duda y temor es el momento cuando debemos decidir y confiar más. ¿En quién? ¿En quién confiaremos más? ¿En nuestras dudas y en nuestros temores? ¿O en la palabra de Dios y sus promesas? Querido hermano, usted decide. Debes descubrir qué es lo que te hace sentir temor. ¿Qué es lo que te impide confiar y creer verdaderamente en el Señor? Es fundamental descubrirlo. Por lo general, sentimos temor, duda y falta de confianza en Dios. ¿Cuándo? Cuando lamentamos porque nos vemos incapaces, porque quitamos la mirada de Dios y la centramos en nosotros mismos. Cuando quitamos la mirada de Dios y nos enfocamos en nosotros mismos, empezamos a sentir temor y falta de confianza en Dios. Segundo, cuando nos comparamos con otros. Cuando vemos y pensamos que hay otros mucho mejores que nosotros.
Entonces, si quitamos la mirada de Dios y de lo que Dios quiere hacer a través de nosotros, y empezamos a lamentarnos porque nos vemos muy pocos capaces, y además empezamos a compararnos con aquellos que creemos que son mejores que nosotros, que tienen más cualidades, más capacidades, que pueden hablar mejor, que pueden expresarse mejor, que estudian más, que tienen más inteligencia, que tienen más recursos, que tienen más tiempo, que tienen más fuerzas, etcétera, etcétera. Todo eso muchas veces nosotros lo buscamos para escondernos en nuestro temor y en nuestra incredulidad. Pero, ¿cuál es el gran error? El gran error, mis queridos hermanos y amigos, que algunos cometemos, es pensar que somos nosotros, por nuestras propias fuerzas, quienes haremos el trabajo que el Señor nos encomienda. Y no es así. No es así. Es Él quien te dirá no solo lo que tienes que hacer, sino que estará junto a nosotros y seremos vencedores, pero si le creemos y confiamos. Pero hay otro aspecto que nos hace dudar, hay otro factor que nos hace dudar, que nos hace temer, que nos hace perder confianza en Dios, y es nuestro pasado. Nuestros fracasos pasados, ya sea como creyentes o como en nuestra vida cuando no éramos hijos de Dios, cuando no éramos personas entregadas al Señor. El pecado pasado. Y pensamos que no somos dignos. Simplemente creemos que si otros conocieran lo que en verdad hemos sido, nos desecharían, no nos escucharían, se burlarían de nosotros. Si escudriñamos la palabra y analizamos el terrible pasado de aquellos grandes líderes de la Biblia, entenderíamos que lo único que necesitamos es creerle a Dios y confiar en Él. Pues esos grandes hombres, como Moisés, como David, como Pablo, como Pedro, esos grandes hombres como Jacob, todos tuvieron grandes errores, tuvieron vidas de las cuales no deberían estar muy orgullosos y sin embargo decidieron creer y confiar en Dios, así como usted puede decidirlo hoy. Creerle a Dios con todo tu corazón. Y si tú crees a Dios con todo tu corazón, tus temores se irán. Si tú confías en Dios de todo corazón, tendrás seguridad, gozo y paz para hacer cualquier cosa que Él te mande hacer, para enfrentar cualquier circunstancia negativa como la que nos rodea hoy y caminar confiados. Sí, no quiere decir que irresponsablemente, pero sí confiados, no temerosos. Sí, guardando el respeto, guardando las normas de seguridad, sin aventurarnos, pero confiados, sin temor. Dios nos ha llamado a conquistar. Los hijos de Dios somos conquistadores. Dios nos ha llamado a conquistar. Así como llamó a Josué y a Moisés y a todos aquellos grandes patriarcas, a nosotros nos ha llamado a conquistar. Primero nos llama a conquistar la muerte eterna, la condenación. ¿Cómo? Creyendo en Él y amándolo, entregándole nuestra vida a Él. Así conquistamos la muerte eterna, la condenación.
Así vencemos a las fuerzas del mal y de las tinieblas. Luego nos llama y nos enseña a combatir y a luchar contra nuestra propia vida pecaminosa. Por naturaleza somos pecadores. El Señor en su palabra nos enseña, primero nos llama a ser santos, a apartarnos del pecado, y nos enseña cómo vencer y cómo conquistar esa antigua naturaleza pecaminosa. Pero también nos llama a amar al prójimo, a llevarles el evangelio, a predicarles las buenas nuevas de salvación, para rescatarlos de la condenación y ofrecerles la vida eterna que Jesucristo, por medio de su sacrificio, les ofrece. Tú decides, querido amigo y hermano, tú decides. Eso es lo maravilloso. Dios nos ha dado el poder de decidir. Tú decides, ¿estás dispuesto a vencer el temor y la incredulidad? Y ayudar a escapar del infierno a aquellos que están esclavizados por Satanás. A escapar de las tinieblas, de la esclavitud aquí en la tierra y en la eternidad. Escapar del infierno que muchos experimentan, del sufrimiento y el dolor aquí en la tierra, pero de la muerte eterna y del infierno verdadero en la eternidad. Tú decides. En los versículos 5 y 6, ubiquémonos ahí. Viene el otro gran punto y enseñanza de este mensaje. Y es que para vencer el temor y la incredulidad, las dudas, la falta de confianza en Dios, debemos encontrar y apropiarnos de las promesas de Dios. Vean qué tremendo. Ahí está diciendo, bueno, con esta promesa, nadie te podrá hacer frente. Nadie te vencerá, nadie te resistirá. Nadie podrá vencerte. Esa es la primera promesa que encontramos ahí. Versículos 5 y 6. Yo no te dejaré, dice el Señor. Eso le dice a Josué. Yo te encomiendo esta gran tarea. Es una tarea gigantesca, demasiado grande. Y aunque tú no tengas lo necesario para realizarla, porque Josué no tenía lo necesario para realizarla, eran mucho más los que estaban al otro lado del Jordán. El enemigo era muchísimo más numeroso y era muy poderoso también. El Señor le dice, yo, dice el Señor, te daré la fuerza y el poder para alcanzar el éxito. Siempre estaré contigo. No te dejaré solo, así que no temas. Pero hermanos, ¿qué es esta maravilla? Y ustedes dirán, yo quisiera esa promesa. ¿Ves? Que si yo tuviera esa promesa, yo sí me entregaría totalmente al Señor y vencería todos mis temores y confiaría plenamente en Él y viviría para Él. La segunda promesa que encontramos en estos versículos es que el Señor le dice, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te desampararé. Así como estuve con Moisés, estaré contigo, no te desampararé. Josué era discípulo de Moisés. El Señor había caminado con Moisés y Josué sabía todo lo que su maestro había experimentado. Josué fue de los muy pocos que llegaron a este momento a conquistar la tierra prometida. Josué era uno de ellos, Josué y Caleb. Todos los demás habían muerto. Él sabía lo que ocurrió en Egipto porque Josué nació en esclavitud en Egipto. Y sabía
todo el proceso del éxodo y cómo el Señor estuvo siempre con Moisés. No tendría que tener temor si el Señor estaría con él como estuvo con Moisés. Porque si es así, todo, absolutamente todo es posible. Lo maravilloso, hermanos, es que estas dos promesas, estas dos grandiosas y maravillosas promesas no eran solo para Josué y Moisés, son para usted y para mí. Y cualquiera me puede decir, pero es que eso, el Señor está hablándole al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Bueno, queridos hermanos, ¿lo quieren más claro, más actualizado? Avancemos 1500, 1400 años. Mateo 28. Está hablando el Señor Jesucristo. Y dice, el propio Dios, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Le está hablando a usted, es la palabra de Dios, a eso vino Jesucristo, a darte la palabra a ti y a mí. Y Él dice, sí, yo soy el omnipotente, toda potestad me es dada en la tierra. Pero vean el versículo 20, dice, a los nuevos discípulos, enséñenles a obedecer lo que yo les he mandado a ustedes. Punto. Por mi parte, dice el Señor Jesucristo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Si lo crees, entonces vence todos tus temores, todas tus dudas. Y entrégale profundamente, de todo corazón, tu alma al Señor. Y dile, Señor, lo creo, tú estás conmigo, eres omnipotente. Y por lo tanto, aquello que me mandes, lo obedeceré. Y tercero, la tercera promesa, tú repartirás la tierra prometida. Eso está ahí en el versículo 5 y 6. Tú repartirás la tierra prometida. Josué nació en esclavitud, como dije. Estuvo todo el proceso en donde el pueblo de Israel salió de Egipto para alcanzar la tierra prometida. Por sus desobediencias, por no creerle a Dios, por no obedecer a Dios, no lograron entrar, sino él y otro compañero. Por lo tanto, era un privilegio poder entregar la tierra prometida, aquello por lo que murió su maestro Moisés y muchos otros. ¿Saben ustedes que Moisés le pidió al Señor, yo quiero cruzar el Jordán? Y el Señor le dijo, no, tú no cruzarás el Jordán. Míralo, lo subió a una montaña, esa es la tierra prometida, pero Josué será quien la entregará. Y entonces ahora podemos preguntar, queridos hermanos, bueno, hoy nosotros, ¿qué tenemos que ver con eso? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Bueno, nosotros tenemos ese mismo privilegio que tuvo Josué. El mismo privilegio que tuvo Josué. Existen millones de esclavos, de almas esclavizadas por Satanás, por el pecado. Millones de personas que son adictos a las drogas, al temor, a la frustración, a la depresión. Hay millones de personas que están esclavizadas por Satanás y viven miserablemente porque aunque creen que disfrutan, están esclavizadas y no pueden escapar de las garras de Satanás. Tú y yo
podemos guiarlas a la tierra prometida. Tú y yo podemos llevarlas hacia el camino de la salvación, hacia la vida eterna. Jesucristo te hace el mismo llamado que le hizo a Josué y te promete una victoria segura. Lo acabamos de ver y yo estaré con ustedes todos los días. Hay millones de millones, queridos hermanos y amigos, que viven en esta tierra en dolor y frustración, en temores y miedos, en depresiones y tormentos, y que necesitan que les llevemos y les mostremos el camino hacia la tierra prometida, hacia la salvación. Pero tenemos primero que ser nosotros valientes y creer totalmente en Dios. Y ahora vamos a analizar los versículos 7 y 9. Oh, versículos tremendos, maravillosos de la palabra de Dios. Versículos 7 al 9. ¿Qué nos dice ahí? El Señor ahí nos da el secreto para poder tener la victoria. Y nos dice que profundicemos en nuestra intimidad, en nuestra comunión con Él. Y que obedezcamos su palabra, que obedezcamos sus instrucciones. Eso es lo que nos pide. Las promesas han sido dadas a Moisés, a Josué. Y ellos son un testimonio de la veracidad de Dios, de que Dios es fiel y cumple sus promesas. Ahí, un poquito antes, unas páginas antes, Moisés había escrito en Números 23, 19, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ese es nuestro Dios, un Dios fiel, todopoderoso y amoroso. Sin embargo, aunque las promesas nos han sido dadas antes de disfrutar esas promesas, primero debemos cumplir lo que el Señor nos pide. Debemos entender, sí, que Josué estaba temeroso y tenía razón, como lo vimos. Y que por eso Dios insiste en estos versículos en que sea fuerte y valiente. Dios le prometió estar siempre con él, pero le pide que debe vencer sus temores, que debe ser fuerte y debe ser valiente. ¿Para qué? Para iniciar la tarea, para superar los retos, para pelear las batallas y para vencer a los enemigos. Enemigos, sí, pueblos grandes, poderosos. Ahora, ¿cuáles son tus enemigos? ¿Cuáles son mis enemigos? Yo soy un hombre que me gusta la paz. Yo no quiero enemigos. Pero hay alguien que se encarga de crear enemigos para nosotros. Y es Satanás. ¿Cuáles son nuestros enemigos? Analiza, revisa tu vida. Quizás sean tus temores, quizás sean tus miedos, quizás sean tus resentimientos, quizás sean tus adicciones. Adicciones, muchas adicciones, drogas, alcohol, pornografía, chisme, mentira, robo, engaño. Hay tantas adicciones. Quizás sea pleitos, enfermedades. Pereza, la pereza es un gran enemigo. El no querer hacer nada, ya sea por enfermedad o por actitud emocional. Y entonces nos dejamos morir y nos echamos ahí nada más. Porque tenemos pereza, porque tenemos depresión. El orgullo, la ira, esos hermanos, todos esos son nuestros enemigos. Pero ser esforzado y valiente significa estar siempre dispuesto. Eso es lo que le pide el Señor a Josué. Ser esforzado y valiente significa estar siempre dispuesto a llenarse de la energía y la confianza en Dios para enfrentar las luchas y los problemas.
disposición, actitud. Eso es lo que necesitamos, porque ser valiente tiene que ver con la forma, con la actitud de cómo enfrentar los temores y los problemas que tenemos. Es con una actitud positiva y optimista. Es haciendo a un lado la actitud negativa y pesimista. Así es. Eso es ser valiente y esforzado. Ahora, Dios nos pide, sí, ser fuertes y valientes, pero especialmente en una tarea. Vean qué interesante, analicemos estos 3 versículos. Él nos pide ser fuertes y valientes, especialmente en una tarea, que no fallar en obedecer en lo que Él nos ordena en su palabra. Eso es. Él nos está diciendo, sean fuertes y valientes para no fallar en lo que les ordeno a través de mi palabra. En lo que Él nos habla, en lo que Él nos pide, porque solo a través de la palabra de Dios podemos conocer la voluntad de Dios. Y Él nos pide eso. Esa es la mayor tarea. Si Josué y el pueblo obedecían a la palabra de Dios, el Señor se encargaría de todo lo demás. Si tú y yo nos ocupamos de escudriñar la palabra de Dios, de conocerla y de obedecerla, todo lo demás lo podemos superar. Todo lo demás lo podemos superar. No hay pandemia que no podamos superar. No hay enemistades, no hay odio, no hay rencores, no hay pobreza, no hay necesidad que no podamos superar. Todo lo podemos superar porque el enemigo es el que trae todas esas frustraciones, es el que trae pobreza, es el que trae emociones dañadas, es el que trae odio, es el que trae resentimiento. Pero Dios nos ayuda a vencer todo eso si nosotros obedecemos su palabra. El Señor se encargará de todo lo demás. ¿Cuál es la situación tuya al respecto? ¿Cuál es tu verdad? ¿Conoces la voluntad de Dios? ¿Escudriñas su palabra? ¿La crees? ¿Le crees a Él y la obedeces? Recuerden lo que dice el Mateo 6, 33 y 34. Busca primero al Señor, a su reino, a su palabra. Conócelo, conoce su voluntad. Deleítate en Él, obedécelo y todo lo demás Él se encargará de añadirlo. Pero sigue el versículo 34, de estarte afanando, preocupando, estar temerosa por el día de mañana. Ya el día de mañana traerá sus preocupaciones. Tú solamente deleítate en el Señor y obedécelo. Quizás pensarás, ¿por qué es tan importante obedecer la palabra de Dios? Bueno, es que sin ella nos descarriamos. Pronto nos apartamos, pronto caeremos en las trampas de Satanás y volveríamos a ser sus esclavos, alejados de la voluntad de Dios. Y es por eso que el apóstol Pablo insiste en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo abunde en vuestros corazones. Y para que abunde en mi corazón, primero tiene que abundar en mi mente. Primero en mi mente y después en mi corazón. ¿Cómo podemos cumplir este mandato del Señor? ¿Qué es exactamente lo que tenemos que hacer? Bueno, eso es tan importante que el Señor lo repite varias veces y lo concreta en una forma preciosa en el versículo 8. Y lo vamos a ver, Josué 1:8. Empieza el Señor diciendo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Que invertirás, que es necesario que inviertas horas conociendo y memorizando la palabra de Dios. Lo llevarás en tu mente, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley para poder hablar, expresar, compartir, enseñar y recibir. Tienes que llevarlo en tu mente. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Memoriza las escrituras.
Mis queridos amigos y hermanos, un versículo por semana es 3 renglones. Ay, es que yo no tengo la capacidad. Claro que sí. Dicen los expertos que nosotros empezamos a perder la memoria por no desarrollarla, por no ejercitarla. Las neuronas dejan de funcionar y empiezan a atrofiarse porque no las forzamos. Entonces, entre más te esfuerces por memorizar, más facilidad vas a tener. En segundo lugar, dice, sino que de día y de noche meditarás en esta palabra. Memorizar para meditar. Esto significa que Dios nos enseña las palabras para que las analicemos, las pensemos, le demos vuelta y una y otra vez y pasemos el día ocupados memorizando esos versículos tan hermosos que nos da el Señor. Memorizarás para meditar. Pasarás ocupado, en lugar de estar pensando en cuántos casos nuevos hubo hoy, en cuántas personas, no, estarás meditando en la palabra del Señor. Te estarás deleitando en su palabra y eso levantará tu ánimo, te llenará de fuerzas, te llenará de valor y te ayudará a creer en Él. Y tercero, vea lo que dice. Para que obedezcas y hagas conforme a todo lo que en la palabra de Dios está escrito. Qué maravilloso. Memorizar para meditar y meditar para que hagas, para que obedezcas conforme a todo lo que está escrito. Todo lo que piensas hacer, lo harás solamente después de recibir la dirección de la palabra de Dios. Después de recibir las instrucciones de la palabra de Dios. No tomarás decisiones apresuradas sin la guía de la palabra de Dios. No serás impulsivo haciendo esto o aquello si antes no has meditado. ¿Qué te dice la palabra de Dios al respecto? Y entonces, hermanos, si usted cumple estas 3 condiciones, memorizar, meditar y obedecer lo que el Señor te guía por medio de su palabra y su Espíritu Santo, que es el que le da vida a la palabra, entonces, aparece ahí un entonces. Hasta entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Como dijo el Señor en el versículo 4, nadie te resistirá, nadie te vencerá, pero tienes primero que cumplir las condiciones. Tú decides si crees, si aceptas que Dios cumplirá su promesa. Y empiezas a vivir creyéndole a Dios. ¿Cómo es vivir creyéndole a Dios? ¿Cómo es vivir creyéndole a Dios? Es vivir no dependiendo de la circunstancia, de lo que ocurre alrededor, sino aprendiendo a confiar en sus promesas. No significa que todo va a ir de maravillas, que nunca vamos a sufrir o padecer. Significa que no importa si hay escasez, limitaciones, dolor, enfermedades, tú tienes la fuerza para vencer todo eso y conquistar todos esos enemigos. Créele a Dios, mi querido hermano y amigo. Créele a Dios. Es quizás lo más importante y lo más valioso que tú puedas hacer en esta tierra. Es muy importante estudiar,
prepararnos secularmente, sacar un bachillerato, una licenciatura, sacar una maestría, sacar un doctorado. Es muy importante aprender un oficio y ser un experto en mecánica, un experto constructor, un experto jardinero, un experto en cultivar plantas y producir. Eso es importantísimo, porque eso nos dará de comer. Pero no hay nada más importante que creerle a Dios y vivir obedeciendo su palabra, porque eso nos garantiza que Él estará con nosotros y que obtendremos victoria ante toda circunstancia. Sin importar lo que ocurra, habrá gozo y paz en tu vida. Y no hay nada más terrible que la falta de gozo y de paz. Pero hermanos y amigos, todo eso lo hacemos para caminar, para seguir adelante, para conquistar. Y no nos podemos quedar solo en palabras. Alguien me preguntaba, ¿cuál es la diferencia entre un religioso y un verdadero cristiano? Bueno, que la persona que simplemente tiene una religión, escucha, aprende, conoce, pero no actúa, no pone en práctica la palabra de Dios. Por eso el Señor nos dijo, sean ustedes hacedores de la palabra, no solamente oidores olvidadizos. En el versículo 10 al 18 vemos cómo Josué toma acción. Convierta su fe en acción. Eso fue lo que Josué hizo, convertir su fe, su confianza en Dios en acción. Si creemos, obedecemos, y si obedecemos, actuamos. Sin embargo, si estás solo y actúas por tu propia cuenta, será poco lo que logres. Por lo tanto, sí, vamos a tener al Señor como el fundamento para ser guiados por Él. ¿Por qué? Él es el fundamento. Recuerden el Salmo 127. Dice, si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los constructores. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. Sí, Él es el fundamento. Pero en el versículo 16 y 17, ahí vemos a Josué actuando y haciendo equipo. Haciendo todo lo necesario para que los líderes del pueblo estén con Él, caminen con Él y lo apoyen. Porque solo ningún líder, ningún superlíder es capaz de hacer nada. Entre más líderes usted, más depende de otros, porque más influencia tiene sobre otros. Y entonces necesitamos contar con los demás. ¿Cuál es el secreto? Bueno, si leemos el versículo 16 y 17, ahí vemos lo que los líderes de Josué esperaban. Así como, ¿pero por qué líderes? Dirás vos, sí, tú eres un líder. Eres un líder, eres una líder en tu casa. Ese es el primer liderazgo. Tu esposa, tus hijos, tu esposo, tus hijos. ¿Sí? En donde quiera que hayan 2 o 3 a los cuales puedas influenciar, ya te convertís en un o en una líder. Así que hermano, todos necesitamos entender esto. Vean ustedes lo que le dicen ellos a Josué. Entonces respondieron a Josué, nosotros haremos todas las cosas que tú nos mandes. Sí, confiamos en ti, pero por una sola razón. Haremos todas las cosas que tú nos mandes e iremos donde quiera que tú digas.
De manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, a ti te obedeceremos. Solamente, Josué, que el Señor Dios esté contigo. Si confiamos en Dios y obedecemos su palabra, contaremos con aquellos que aman a Dios y lo obedecen. Si tu familia, tus hermanos en la fe, tus amigos del barrio, del trabajo, compañeros, todos ellos ven tu testimonio de amor, de confianza y de obediencia a Dios, se sentirán seguros, se sentirán fortalecidos y caminarán junto a ti. Pues ven al Señor cómo Él te guía y te fortalece. Pero ellos esperan ver en ti que tú eres el primero que crees, que confías, que obedeces al Señor y que eres fuerte y valiente para emprender aquello que el Señor te pide y tú le pides a ellos. Al otro lado del Jordán nos esperan batallas, queridos amigos y hermanos. El mundo está lleno de enemigos, numerosos y muy fuertes. Y ellos luchan por derribarte. Ellos quieren conquistarte. Pero sobre todo debes saber que si tú permaneces firme, obedeciendo al Señor, memorizando la palabra, meditándola y obedeciéndola, esas batallas serán grandes victorias. Recuerdan el versículo 5. Nadie podrá hacerte frente. Y eso es para quienes nos llenamos de fortaleza, valentía y obediencia en el Señor. Las victorias están esperando, las promesas están esperando. ¿Cómo podemos avanzar y apropiarnos de ellas? Justamente apropiándonos de ellas. ¿Cómo ponemos en práctica la palabra de Dios? ¿Cómo nos apropiamos de eso? Bueno, haciendo lo que hace un verdadero cristiano. Al menos orar, estudiar la Biblia, llevar el Evangelio a otros, testificar, ofrendar tus recursos, tus fuerzas, tu energía, tu confianza en Dios, tu tiempo, que es lo más valioso, y obedeciendo al Señor. Concluyo viendo o repitiendo la verdad central de este pasaje, de esta enseñanza. Esta verdad es para Josué, para ti y para mí. Dijo el Señor, prepárate, es hora de poseer la tierra que les prometí. Es hora de cruzar el Jordán. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te desampararé, ni te dejaré. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. No te apartes de mis mandamientos. Medita en ellos, obedécelos y entonces prosperarás y todo te saldrá bien. Antes de despedirme, queridos hermanos, quiero contarles otra pequeña historia. Un viajero caminaba por los Alpes y a mitad del camino fue sorprendido por una tormenta de nieve. El frío era tan intenso que en pocos minutos su cuerpo empezó a entumecerse. Sus fuerzas fueron disminuyendo y se empezó a apoderar de él un letargo, un adormecimiento. Ya iba a
inclinarse y dejarse llevar por la nieve, abandonarse a su suerte, tirado en la nieve, porque eso es lo que provoca el frío extremo, lo cual significa entregarse a la muerte. Cuando a los pocos metros adelante ve a otro viajero que estaba arrastrándose en condiciones peores que las que él mismo estaba experimentando y se quejaba tremendamente. Entonces, este primer viajero del que estamos hablando hizo un gran esfuerzo, se llenó de coraje y valentía, dejó de enfocarse hacia él mismo y volvió su mirada hacia otros que estaban peor que él. Se levantó, se llenó de fuerzas y fue a ayudar a su compañero. Inmediatamente se acercó e intentó calentarlo, como frotando sus manos con gran fuerza, masajeándolo, abrazándolo, haciendo toda la fuerza y todo, descargando toda la energía necesaria y alentándolo con palabras hasta que el moribundo se recuperó. Y adivínenme qué, el resultado fue que en todo ese esfuerzo, en todo ese masaje, en toda esa frotación, en todo ese trabajo que realizó, él también recuperó sus fuerzas y se llenó de energía. Salvó la vida del moribundo y a la vez salvó su propia vida, porque la sangre empezó a circular con todo este trabajo que hizo. Cristiano, hijo de Dios, cuando sientas tu alma fría y adormecida, haz algo para despertarla. Haz algo para despertarla. Busca alguna otra alma necesitada que esté aún en peor condiciones que tú. Esfuérzate por hacerle bien a ese prójimo. Ayúdala a revivir. Este será el mejor remedio para recalentar y avivar tu propia alma y a ti mismo. Que Dios te bendiga y que esta enseñanza de Josué y las palabras del Señor Jesucristo, yo estoy contigo, te motiven, te den fuerzas, te den valentía y venzas tus temores, confiando en que si lo haces y obedeces la palabra de Dios, no hay batalla que no vayas a conquistar. Un abrazo en el Señor, que la bendición de Dios sea con ustedes. Voy a terminar con una oración. Si te gustó este tema y deseas conocer más de la palabra de Dios, síguenos en nuestras redes sociales y no olvides compartir este video para que sea de bendición a otras personas.